Bueno, por respeto a todos los presentes, vamos a iniciar la sesión. El doctor Freddy Lizárraga ahorita está en consulta, pero se une para la mesa redonda y la discusión. Entonces, no sé si puedas compartir tu pantalla, Alejandro. Muy bien, doctora, sí. Y comienza, si gustas, con la presentación del currículum de tu coordinador y de tus invitados. Muy bien. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, se escucha sin problema. Muy bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos todos a la sesión general del día de hoy del Instituto de Oftalmología de Jalisco, el doctor Guillermo Ábalos Ursúa. Tengo el honor de hoy estar con el doctor Víctor Manuel Villar Calvo, médico oftalmólogo, subespecialista en pediatría y estrabismo. El doctor Víctor Manuel Villar es egresado de la licenciatura en medicina por la Universidad Autónoma Nacional de México. Es egresado de oftalmología por el Centro Médico Nacional Siglo XXI y es egresado también de oftalmología pediátrica por parte del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Durante 24 años fue coordinador de oftalmología pediátrica en Centro Médico Nacional de Occidente y es fundador y expresidente de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica y actualmente solamente se dedica a práctica privada. También, el día de hoy, tenemos el honor de contar con nosotros con el doctor Alfredo Lizárraga Corona, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara, de médico general, médico cirujano y partero. Él es egresado de oftalmología por parte de la Universidad de Guadalajara y es subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo por parte del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Él fue jefe del Departamento de Enseñanza de la Clínica Oftalmológica San Ángel del 2013 al 2015. Actualmente tiene función de médico oftalmólogo pediatra en el Centro Médico Nacional de Occidente y también se desempeña en la práctica privada desde el 2008 hasta la actualidad. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial en la oftalmología pediátrica, que es la colocación de lente intraocular en primera intención en pacientes pediátricos entre 3 meses y 2 años de edad. De primera instancia, tenemos que definir lo que es la catarata congénita. Vamos a hablar un poquito de generalidades, desde historia de la catarata y también de catarata congénita, y después vamos a hablar del tratamiento que sería la colocación de lente intraocular versus afaquia con colocación de lente de contacto. Bueno, primero hay que definir lo que es catarata congénita. Se define como opacidad del cristalino que está presente desde el momento del nacimiento. Un poco de historia. Hace bastante tiempo, hace bastantes años, se realizaban ya cirugías de cataratas en niños. En estas imágenes son esquemas de cómo se realizaban. El doctor John Cunningham, en 1811, mencionaba que era necesario hacer sugestión del paciente y aproximadamente se necesitaban entre 6 a 7 personas para poder realizar la cirugía. También
en el postquirúrgico se indicaba la sujeción, como está aquí en la imagen, para que el paciente no se hiciera daño y pues la cirugía tuviera una mayor probabilidad de éxito postquirúrgico. Bueno, también, pues bueno, tenemos dentro de la historia, pues que desde hace bastantes años, bastantes siglos, se habla de la catarata y del tratamiento que ha habido en ella. Anteriormente, pues se definía como catarata como cascada de agua, es decir, literalmente que se veía el cristalino como si fuera una cascada de agua. En épocas antiguas y medievales se utilizaba la técnica principal, que es la reclinación. Todo esto se realizó así por los limitados conocimientos que había en esa época de los dos. anatomía. Toda esta técnica de reclinación comenzó en la India y se fue extendiendo hacia el Imperio Romano, hacia Europa medieval y después a África subsahariana. La técnica consistía en que se desplazaba el material, o sea, el cristalino anómalo, desde su posición hasta lanzarlo hacia el segmento posterior. Después de esto, el paciente pues estaba bastante conforme, porque de ser un paciente totalmente dependiente y estar en ceguera total, podía ser autónomo. Ya no representaba una carga familiar y era una técnica bastante popular en esa época. Sin embargo, después de esto, o sea, después al cabo de semanas, empezaban las complicaciones y pues bueno, ya para esa época o para ese tiempo, el cirujano que había realizado la cirugía ya estaba en otra ciudad, entonces ya nunca lo encontraba. Bueno, no fue hasta el siglo XVII cuando se descubrió la verdadera posición del cristalino y se determinó que la catarata era en realidad una opacidad del cristalino. Jacques Daviel fue el impulsor de la cirugía de catarata. Pues, se puede definir como el padre de la cirugía de la catarata hasta la época moderna. Y bueno, él realizó la técnica, de las técnicas principales en esta cirugía, que es realizar una incisión, la elevación de la córnea, en donde se incidía en el cristalino. Después el núcleo, al parecer como se exprimía, por así decirlo, y bueno, se realizaba la extracción de la corteza por raspado. En esta técnica, bueno, por la época que era, no se realizaba con anestesia ni con asepsia y duraba algunos minutos. Sin embargo, pues no tenía los mejores resultados tampoco. Bueno, ya hablando general de catarata congénita, pues bueno, podemos decir que tenemos una incidencia a nivel mundial de 1 hasta 13 cataratas, a 1 hasta 13 personas por 10,000. La prevalencia varía entre el 0.1 hasta el 0.4 por 10,000 y esto representa el 10% de ceguera infantil. Bueno, y aquí en la imagen se las quise poner para que más o menos hacer un recordatorio de cómo es el cristalino en esta etapa de la vida, cómo se ve la corteza, cómo se ven las suturas, tanto la anterior como la posterior, que son suturas en y bueno, cómo podemos ver el núcleo embrionario, el núcleo fetal y la parte anterior y la parte posterior del cristalino. Bueno, hay diferentes clasificaciones. Una de ellas es la presentación. La presentación de la catarata es bastante importante. Si es uni o bilateral, parcial o completa. Y bueno, aquí les puse 2 cuadros en donde podemos visualizar cuáles son las principales causas, si es unilateral o si es bilateral. En la mayoría, pues lo que más predomina es el factor idiopático. Es decir, no se sabe, pasó, ni modo.
Después de esto están las anormalidades oculares como un lenticono posterior, una persistencia de la hiperplasia del vitrio, una disgenesia del segmento anterior o inclusive tumores del polo posterior. También otro 10% representa el trauma, un trauma que haya pasado. Y bueno, también puede haber que esté enmascarada una catarata que sea bilateral y también por infecciones intrauterinas, sobre todo rubiola. Y en la parte bilateral, lo principal con un 60% es idiopático. Sin embargo, aquí también hay un 30% bastante importante de casos de herencia, ya sea autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. También hay en menor porcentaje, pues, por enfermedades sistémicas, enfermedades metabólicas o inclusive genéticas, que representan el 5%. Por infecciones maternas, que representan el 3%, de las cuales la principal es la rubiola, y bueno, el 2% en anormalidades oculares en general. Muy bien. Tenemos también otro tipo de clasificación que es de acuerdo a la localización y la morfología. Aquí tenemos por localización, pues sería anterior, que ahí tenemos dos tipos, ya sea la polar anterior, la cual es una catarata que es pequeña, es discreta, más o menos la opacidad son de 1 a 2 milímetros de diámetro y que se localiza en el centro de la cápsula anterior. Y bueno, también tenemos que eso se debe principalmente a una separación anormal de la vesícula de la superficie ectodérmica, y más o menos la polar anterior representa un tercio de las cataratas, bueno, más bien, se presenta en un tercio como de forma bilateral. Normalmente es de aparición esporádica en el 90%, pero en un 10% tiene un factor autosómico dominante. Bueno, normalmente también tenemos la subcapsular anterior, que esta no está en el centro de la cápsula anterior, sino que está justo debajo de la cápsula anterior en la corteza. Esta normalmente aparece por un trauma o también puede ser o está bastante relacionada con el síndrome de Alport. Y bueno, esta más o menos en diámetro mide de 3 a 4 milímetros de diámetro. Esta sería esta parte de aquí. Muy bien. Ya de localización central, pues tenemos tres, que es la nuclear, sutural y la lamelar o zonular. Muy bien. En la nuclear, aquí pues tiene ambas, o sea, puede ser uni o bilateral. Normalmente cuando es bilateral se relaciona a una herencia autosómica dominante. Y bueno, en esta se incluye la sutura en Y. Por eso les ponía un poquito de recordatorio. En las nucleares se incluye la sutura en Y. Perdón, se incluye la sutura en Y. Y cuando es sutural, que es la diferencia, es cuando se incluye la sutura en Y. Cuando es sutural también puede ser de tipo congénito o puede ser autosómica dominante. Y cuando es lamelar o zonular, es más bien cuando son periféricas. Y aquí les puse algunas imágenes, algunos ejemplos. Aquí tenemos una nuclear. Esta es nuclear. Aquí les puse una catarata que es sutural. Y acá les puse la melar, ¿sí? Que es sobre todo ya un poquito más cortical, un poquito más periférico.
Muy bien. También tenemos dentro de las centrales, la de árbol de Navidad y la punteada azul o puntiforme o cerúlea, ¿sí? De de la cerúlea, que les puse aquí ejemplos, que sería este y este. Aquí vamos a poder ver múltiples puntos azules y bueno, normalmente esta está bastante relacionada al síndrome de Down. Y bueno, estas son como, se forman como un desecho granular cuando se rompen las fibras centrales. Y en árbol de Navidad sería esta de acá, que normalmente está súper relacionado con cuando hay enfermedades como un pseudo hipoparatiroidismo o distrofia miotónica como tal. Muy bien. Ahora, en la parte posterior, de localización posterior, tenemos al punto de Mittendorf, que es una persistencia de los vasos dialoideos, como aquí podemos ver con este. Y aquí sería el punto de Mittendorf, o la de gota de aceite, que es un poquito difícil de identificar. Hay que tener ser bastante minuciosos. Muy bien. Muy bien. Entonces, también tenemos la clasificación de acuerdo a la etiología. Tenemos, obviamente, si es idiopática, si es por herencia familiar, si está relacionada con síndromes congénitos, si está relacionada a trastornos metabólicos, si está relacionada a anomalías oculares, si está relacionada a anomalías gestacionales y si está relacionada a infecciones intrauterinas. Como les había dicho, principalmente la rubiola. Entonces hay que tener bastante en cuenta cuál es la etiología para poder determinar la causa de la catarata. Ahora, normalmente en el cuadro clínico, normalmente en los primeros días es bastante asintomática. Entonces nosotros tenemos que ser bastante minuciosos en la exploración. Tenemos que ver si hay signos como es la leucocoria, si hay presencia de nistagmus o estrabismo. Y bueno, también hay que hacer una historia clínica bastante completa y recabar bastante bien la agudeza visual. Hacer con minuciosidad la oftalmoscopía y retinoscopía, revisar al paciente bien en lámpara de hendidura y bueno, algunas veces se piden ciertos estudios. Igual, aquí les puse un cuadrito más o menos que es de acuerdo a si son unilaterales o bilaterales, cómo llevar a cabo una evaluación. Igualmente en todos nos incluye hablar bastante bien o describir bastante bien la historia familiar, la historia clínica como tal, el año de aparición o la edad de aparición, la historia familiar, si sufrió algún trauma, si hay alguna enfermedad sistémica relacionada. Algunas veces se solicitan laboratorios para poder determinar la etiología. Y bueno, eso es en general. Ahora, llegamos al meollo del asunto, que es el tratamiento. Y aquí en el tratamiento es a qué edad operar una catarata congénita. Aquí es donde empieza la parte controversial. Muchas de las bibliografías que revisé y que se han publicado a través de todos estos años que se ha revisado la catarata congénita nos mencionan que el realizar la cirugía eh, en menores de 2 años es bueno, es lo mejor, pero luego nos habla de cuándo poner el lente intraocular o si debemos de dejar al paciente áfaco y tratarlo con lentes aéreos o con lentes de contacto. Entonces ahí es donde se hace un poquito la discordancia, ¿sí? Bueno, en general,
Birch y Steyer encontraron que en menores de 2 meses de edad se tenían mejores resultados cuando se realizaba la cirugía que en mayores de 2 meses. Es decir, ellos nos hablan que entre más rápido entre más temprana es la edad, la cirugía, perdón, es mejor el resultado visual. Cheng et al. Encontraron resultados bastante similares y en Wright et al. Nos habla que después de la cirugía a temprana edad, el uso de parches y con el uso de parches oclusivos se obtuvieron muy buenos resultados, variando un poquito entre 20/30 hasta 20/70 de agudeza visual. Entonces, aquí como un denominador nos habla de que el realizar una cirugía a temprana edad siempre va a dar los mejores resultados. Ahora, el principal estudio y el que es como un eje para este tipo de tratamiento es The Infant Aphakia Treatment Study, en donde es un estudio multicéntrico aleatorizado, en donde se incluyeron a 114 pacientes que fueron sometidos a cirugía de catarata. La edad variaba desde las 4 semanas, es decir, aproximadamente un mes, hasta los 7 meses. Y bueno, en este se habló mucho sobre si colocar un lente de intraocular en primera intención o dejar al paciente afáquico con lentes y con uso de lente de contacto. Como conclusión de este estudio, se encontró que no hay una diferencia significativa en los resultados visuales, pero sí en el número de complicaciones y de reintervención quirúrgica, sobre todo en los pacientes que se colocó un lente intraocular en primera intención. ¿Sí? Muy bien. Aquí en este estudio se tomaron a pacientes más o menos que fueran todos bastante similares. Se tomó tanto la edad, el sexo, la raza y bueno, si tenían inclusive un seguro médico también para saber qué tan pronto iba a ser la cirugía o qué tan tardado se iba a realizar. ¿Sí? En otro de los estudios que encontré, habla de las complicaciones en un seguimiento de los primeros 5 años después de la cirugía de catarata en pacientes con lente intraocular y sin lente intraocular, que es del mismo estudio pasado, que es del estudio de Infant Aphakian Treatment Study. En este prácticamente se habló de lo mismo, no había ningún, ¿cómo decirlo? Como ninguna diferencia en cuanto al resultado visual, pero sí en cuanto a las complicaciones. Se hablaba bastante de que la mayor complicación es la opacidad del eje visual en los pacientes que fueron operados y se les colocó el lente intraocular de primera intención. Y bueno, hablaba también un poco de, pues, que sí tenía mucho que ver, también si los pacientes contaban con el recurso para poder eh, colocar el lente intraocular o inclusive con el recurso de poder llevar un buen seguimiento con lente de contacto, afáquico con lente de contacto. Entonces, el factor económico también es un factor importante, según este estudio. Aquí en la tablita les puse el número de eventos adversos que hubo en este grupo, en donde encontramos desde glaucoma o sospecha de glaucoma, hemorragias vítreas, desprendimientos de retina, pero la que fue de mayor prevalencia fue tanto el glaucoma como la opacidad del eje visual. Muy bien. Y bueno, como aquí les decía, la opacidad del eje visual, tanto en el grupo que se les colocó, que se dejó afáquico, como en el grupo que se colocó lente intraocular. Entonces, si se fijan, sí era una diferencia bastante significativa en cuanto a la opacidad del eje visual.
¿sí? Bueno, un 68% en quienes se les colocó el lente intraocular de primera intención y un 14% a quienes se dejó afáquicos y se les colocaba el lente de contacto. Muy bien. Tenemos este otro estudio en donde se habla de pues, un seguimiento a largo plazo entre pacientes que se colocó lente intraocular de primera intención contra pacientes que se les colocó en una segunda intención. Ese es un estudio retrospectivo y aleatorizado en donde como conclusión o como resultado se determinó que no había una diferencia significativa en resultados visuales. Sin embargo, sí había una diferencia significativa en la presencia de estrabismo y nistagmo. O sea, en pacientes que se dejaron áfacos era mucho más la prevalencia de estrabismo y mucho más la prevalencia de nistagmos que en pacientes que se colocó el lente intraocular en primera intención. Y bueno, nos hablaba que había la misma incidencia de complicaciones. Este nos habla de las complicaciones en general en ambos grupos, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí era lo que les comentaba. Si se fijan aquí, cómo es mayor la prevalencia en el grupo de implantación de lente intraocular en segunda intención que en el de primera intención. Y el nistagmus igual. ¿Sí? Muy bien. En otro de los estudios, en donde se hace una comparación de la agudeza visual y de las complicaciones entre pacientes que fueron sometidos a la colocación de lente intraocular de primera intención y a pacientes que se dejó áfacos en menores de 2 años. En este es un estudio de metaanálisis en donde se recabaron datos de 7 estudios que en total suman 675 pacientes. En este nos habla que la colocación del lente intraocular en primera intención tiene mucho mejores resultados visuales, en donde también, pero también hay un mayor índice de opacificación del eje visual. En sí, nos habla que no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuestión al estrabismo, o sea, la aparición de estrabismo y a la aparición de glaucoma. Pero este estudio sí nos recomienda colocar el lente intraocular en primera intención, porque nos habla que, según lo que ellos determinaron, es que si se logra evitar la mayor complicación, que es la opacidad del eje visual, se va a lograr tener muchos mejores resultados visuales y se va a lograr evitar así ambliopía, la aparición de estrabismo y la aparición de nistagmus. Y que eso llevaría a tener muchos mejores resultados, a bajar el número de reintervenciones y obviamente pues el porcentaje de complicaciones. ¿Sí? Ahora, les pongo aquí en esta diapositiva, este fue un trabajo que se realizó en el Centro Médico Nacional de Occidente. En sí es una tesis que pertenece a la doctora Alejandra Méndez León, en donde se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de 26 pacientes, los cuales 10 de estos pacientes estaban áfacos y 16 pacientes fueron sometidos a un lente intraocular de primera intención. La edad variaba entre un mes hasta 12 meses. Y bueno, en general como conclusión, nos habla que había un buen número de resultados visuales en ambos grupos. Aquí nos habla que para tener un buen éxito de cirugía en pacientes con colocación de lente intraocular de primera intención, siempre se tiene que considerar el diámetro corneal horizontal, el cual debe de ser mayor de 10 milímetros para tener un mejor resultado. También nos habla que hay un súper problema en cuestión con
con el costo del lente de contacto y el apego al tratamiento. Este estudio, bueno, esta tesis, este estudio me gustó bastante. ¿Por qué? Porque habla de la población con la que estamos acostumbrados a trabajar, con la que estamos acostumbrados a ver, que es la de aquí de Jalisco y específicamente, sí, pues de todo, pues sí, de todo Jalisco y de toda la zona metropolitana. Entonces, factores importantes para determinar cuál es el tratamiento es económico y la técnica que se debe de realizar. Por ejemplo, en se realizó, la mayoría de los pacientes fueron sometidos a la lensectomía. Y la lensectomía era acompañada de una capsulorhexis posterior o capsulotomía posterior, con una vitrectomía anterior y con colocación de triamcinolona para poder teñir el vítreo y ver que no estuviera en contacto con la cápsula. Entonces, este tipo de técnica permitió que prácticamente, me parece que era el 7% de los pacientes tuvieran solamente opacificación del eje visual. Es decir, que se redujo significativamente esta complicación, que es la principal, por la cual se reintervienen en los pacientes. Entonces, ahora me permití poner un video para que todos ustedes visualicen sobre esta técnica. Este es un video que pertenece al doctor Alfredo Lizárraga Corona, en donde se realiza la cirugía de catarata congénita. Vamos a poner. Me dicen si lo ven. Muy bien. Entonces aquí, después de la colocación de los campos de prostato, vamos a realizar lo que es una perotomía superior, en donde vamos a cauterizar los vasos. Aquí tenemos que tener un cuchillete de 15 con el cual se va a hacer un puerto accesorio. Y bueno, también con este mismo cuchillete se va a hacer la incisión principal. Vamos a entrar con una aguja de 24 gauge ya doblada y aparte con lo que tomo. Con nos vamos a estar ayudando para poder romper las sinequias que puedan haber con el iris y para poder realizar la capsulotomía anterior. Se va a realizar lo que es la lensectomía. Y bueno, después de esto, de que se termina de aspirar por completo la catarata, se va a proceder a realizar la vitrectomía anterior. Ahí se colocó la triamcinolona, se tiñe para ver si hay vitrio y se determina que ya está bien hecha la vitrectomía anterior. Ahí, como pueden ver, se amplía para colocar el lente, porque todo se maneja con cuchillete de 15 para que haya menos descompartimentalización de la cámara anterior, y con eso se estabiliza más. Qué bonita cirugía.
Muy bien, como vimos, pues prácticamente los resultados fueron óptimos, fueron muy buenos y este es un ejemplo de la cirugía que se realizó en la mayoría de los pacientes del estudio pasado. Entonces, después de esto podemos llegar a pasar a lo que es la conclusión. Como conclusión, bueno, sabemos que este tipo de cirugías representa un gran desafío para cada uno de nosotros, sobre todo por pues la experiencia que se tiene que tener para poder tener buenos resultados. De todos modos, y a pesar de los nuevos avances que ha habido, continúa siendo un tema bastante controversial el colocar el lente intraocular de primera intención contra dejar afaco al paciente y tratarlo con lente de contacto. Tenemos que tener en cuenta siempre la economía del paciente y el estrés al que vamos a someter al paciente y a los papás. Si a los papás les es mucho más cómodo el colocar lente de contacto, pues bueno, hay que ofrecérselo. Pero son lentes caros y es un tratamiento caro, entonces tenemos que tener en cuenta la economía de la población que estamos tratando. También tener en cuenta la técnica quirúrgica que se emplea para tener los mejores resultados, la cual es la densectomía con vitrectomía anterior y con colocación de triamcinolona intracameral. Esto para obtener una baja incidencia de una obstrucción del eje visual. Hasta aquí no sé si tengan preguntas, si tengan comentarios, si no vamos a pasar a lo que es la mesa redonda con los expertos. ¿Alguno de los residentes tiene alguna duda? Bueno, primero, antes que nada, bienvenido, Freddy. Un honor tenerte aquí con nosotros hoy. Veo muchos oftalmopediatras, el doctor Jacob, la doctora Edith y pues el maestro de todos nosotros. Un honor tenerlo, doctor Villar. Muchas gracias. Me gustaría que ustedes nos comentaran su experiencia. ¿Qué resultados tienen? ¿Cuál es la técnica que se está utilizando? ¿Se pone o no se pone lente? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Le cedo la palabra, doctor Villar. Bueno, pues no tuve oportunidad de ver toda la sesión por el exceso de trabajo aquí todavía, pero pues es importante establecer las diferencias en lo que existe en una catarata pediátrica de una catarata de adulto, que se haga la diferencia de que un experto de segmento anterior de adultos puede requerir un criterio pediátrico que no están acostumbrados a manejar y que sin ese criterio pediátrico van a tener muchos problemas. Inmediatamente no los van a ver porque estos se dan desde el postoperatorio inmediato porque el niño no se inflama, el niño se incendia. Y si yo no manejo el postoperatorio inflamatorio, puede que esto se incendie y se haga una evolución diferente de lo que se vio en la cirugía. La rehabilitación es otra. La rehabilitación es muy necesaria. El cálculo de lente es muy necesario. El chip de la miopía es una situación que se debe de manejar muy bien, como lo ha establecido el doctor Alfredo Lizárraga con todos sus cálculos después de integrar todos los cálculos que se han hecho en diferentes series, y eso es la diferencia. Finalmente, que una catarata que tiene necesidad de rehabilitarse idealmente con lente intraocular, esto es lo que tenemos que buscar en todos los casos.
Obviamente que no vamos a poner un lente intraocular recién nacido, no vamos a meter un lente intraocular cuando la córnea esté muy pequeña, cuando las condiciones arriesguen que no van a ser un éxito la cirugía de catarata, pero siempre buscar lo ideal de poner un lente intraocular que cada día se ve con más seguridad, cada día se ve en edades más tempranas a partir de los 3 meses de edad, que nos da tiempo del desarrollo visual en la etapa más importante del desarrollo, que es el primer año de vida. Los primeros 3 años, si ponemos lentes intraoculares desde los 3 meses de edad, sobre todo en los casos de catarata unilateral, es mandatorio. Y que si se van a poner lentes intraoculares bilaterales, se considere en función de lo que debe de ser para que iguale siempre la visión y no tengamos problemas para tener ambliopías que sea difícil de manejo por que queden anisometropías o aniseiconias muy importantes. Quisiera yo ceder la palabra al doctor Lizárraga. Hola. Oye, Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Oye, ¿dónde conseguiste este estudio del reporte de comparación de los pacientes ahí de centro médico, de dejar los áfacos un grupo y otro grupo ponerles lente intraocular en menores de 1 año? Ese estudio lo conseguí aquí con el doctor Villar. Mi culpa. Ah, ok, ya no había visto los resultados. Ok, creo que es importante mencionar el cómo pudimos llegar a esto de empezar a poner lentes intraoculares en niños menores de 2 años de edad, cuando la literatura dice que no hay que hacerlo porque no es tan seguro, por las complicaciones que puede haber y por el riesgo de tener unas segundas intervenciones en estos pacientes. Cuando estábamos en centro médico, empezamos a tener pacientes donde nosotros no podíamos mandarlos rehabilitar con lentes de contacto porque muchos de estos pacientes, si los dejábamos áfacos y en cataratas unilaterales, independientemente de la edad, les decíamos que tenían que poner los lentes soft lens, que son los lentes que ha de costar posiblemente como 3,500 pesos el lente de contacto y que hay que cambiarlos por lo menos cada 3 meses, hay que hacerles nuevas refracciones por el shift miópico que tienen los pacientes los primeros 2 años de edad. Muchos de estos familiares decían, doctor, nosotros no podemos pagar un lente de contacto de ese precio y más si nos dicen que cada 3, 4 meses tenemos que cambiarlos. Y eso es si el paciente no pierde los lentes. Entonces, cuando empezamos a tener pacientes de cataratas de 1 año, 8 meses de edad, decíamos, bueno, si a los de 2 años les va bien, vamos a ponerlos a los pacientes de 1 año, 8 meses. Y empezamos a tener buenos resultados. Yo creo que también no se trata de solamente poner el lente, la técnica quirúrgica muy importante, que hace un gran diferencia entre amsindolona para constatar de que no haya vitrio en la cámara anterior. Y la otra es la vitrectomía que se hace. Y también cerciorarte siempre de que el lente lo estás poniendo en la bolsa capsular. Si haces una buena técnica quirúrgica, creo que la técnica quirúrgica que depuramos a través de los años, que iniciamos con el doctor Villar, con el doctor Wilson, con la doctora Rocío y el doctor Juan Omar, que hemos tratado de hacer una técnica, tratando de hacer lo mejor de estas técnicas quirúrgicas, y creo que hemos logrado hacer una técnica quirúrgica que hemos
encontrado a no manipular tanto la cámara anterior y que por eso también se inflaman menos los pacientes o casi no se inflaman. Empezamos a poner entonces a pacientes de 1 año 8 meses con buenos resultados, después a pacientes de 1 año con 6 meses, 1 año 2 meses, 1 año de edad, y empezamos a ver que teníamos buenos resultados. Empezamos a poner lentes en pacientes de 8 meses, hasta que logramos inclusive poner el pacientes de 2 meses de edad. Inclusive en 2 casos hemos puesto lentes intraoculares en pacientes de 1 mes de edad. No es recomendable ponerlos hasta que tengan 3 meses de edad, porque sí, en estos pacientes sí se logra opacificar el eje anterior posterior. Otra cosa importante que mencionaste, Alex, que creo que también hay que remarcar, no es tanto que el costo paciente, sino más bien por el tipo de rehabilitación. Si el paciente y los papás de los pacientes pueden comprar un lente de contacto, vas a tener prácticamente la misma rehabilitación visual que si pones un lente. Lo hacíamos así porque paradójicamente el Seguro Social puede pagar cualquier tipo de lente intraocular que nosotros necesitemos en un niño, pero no le compra las gafas y no le compra los lentes de contacto. Por eso nosotros preferíamos, si un niño le íbamos a dejar áfaco y los papás no iban a hacer una buena rehabilitación con el paciente, pues empezamos a tener buenos resultados. Actualmente estamos casi logrando ya sumar los números de pacientes menores de 2 años de edad. Tenemos cerca de 2 años de edad y más o menos ahorita los preliminares, creo que solamente el 2% de los pacientes los hemos tenido que volver a reintervenir por una opacidad vítrea. Fuera de eso, pues estamos hablando entonces de un 98% de que con una sola cirugía los pacientes han estado muy bien. Y no tenemos hasta ahorita, de esos 100 y tantos pacientes, no tenemos ningún solo glaucoma. Y yo creo que todo se debe al manejo del vítreo anterior, gracias a la triamcinolona y gracias también al tipo de incisiones que se hace y al tipo de técnica quirúrgica. Que repito, no es una técnica quirúrgica inventada, es una técnica quirúrgica que nos han enseñado los maestros a través del tiempo. Muchas gracias, Freddy. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el manejo posquirúrgico para este tipo de pacientes? ¿Qué recomienda? ¿Qué manejo? Porque obviamente se manejan distinto a los adultos. Estamos hablando que se inflaman mucho más, tienen un manejo con citas mucho más seguidas. Entonces, en tu opinión, ¿cuál sería un manejo ideal para este tipo de pacientes? Ok. Hace algunos años teníamos la misma duda de cuál era el mejor tratamiento. Hicimos un protocolo que el protocolo era hacer 25 pacientes, les dábamos tratamiento de prednisolona, tobramicina y TP, es decir, puro tratamiento tópico, versus 25 pacientes posoperados de catarata con tratamiento tópico, que es prednisolona, tobramicina y TP, y aparte le dábamos también antibiótico vía oral y le dábamos esteroide vía oral a medida de 1 miligramo por kilogramo de peso de prednisona. Y comparamos, hicimos 5 parámetros inflamatorios, como es hiperemia, quemosis, blefaroedema, blefaroespasmo, inyección ciliar, y los medimos, los citábamos cada semana a los pacientes posquirúrgicos durante 5 citas, es decir, 5 semanas continuas, y vimos los resultados de un tratamiento tópico versus tópico y sistémico. Y la única diferencia que encontramos es que se les quitaba más rápido el blefaroedema cuando le dábamos un tratamiento sistémico
y 2 pacientes hicieron síndrome de Cushing. Entonces, te podría decir que el manejo, si decidimos hacerlo solamente tópico, está bien, es correcto, pero tiene que ser a dosis altas de esteroides. Tenemos que empezar con una gota cada hora por un día, luego cada 2 horas por 2 días, luego cada 3 horas por 3 días, cada 4 por 5 días. En total son 27 días de tratamiento tópico de esteroide, de prednisona, y les va muy bien. A diferencia de un adulto que le puedes dar una gota cada 4 horas por 10 o 14 días en un paciente postfaco y les va bien. Aquí el tratamiento tiene que ser de 27 a 30 días en dosis decrecientes, empezando por una gota cada hora. Bueno. Sí, te escuchamos. Parece que se cortó un poco, pero ya. ¿Sí me escuchan a mí? Ya, ok. Ya estamos otra vez. Entonces, nos quedamos en dosis decreciente, tratamiento tópico, y me quedé más o menos que eran alrededor de 20 días. ¿Estoy bien en eso? 27 días más o menos. Perfecto. Aquí tenemos la manita levantada de Edith, de la doctora Edith Rosas. Edith, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, aquí están algunos de mis compañeros de servicios. Una pregunta que me hicieron hoy y una pregunta que otros compañeros me han hecho. Freddy, ¿qué tipo de lentes intraoculares son los más recomendables en pacientes pediátricos? Cuando empezamos a poner lentes, las series que había reportadas en niños era con lentes MA60 y con lentes de acrílico de una sola pieza con ápticas en C, es decir, los IQ, o los Natural, que también se empezaban a poner. Nosotros nos basamos en las evidencias científicas que había en ese entonces. Estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Para poner estos lentes. En el hospital, los lentes que pedíamos, digamos que se hacía un contrato por los servicios integrales y los servicios integrales nos seguían dando los lentes. Entonces empezamos a acumular mucha experiencia con los lentes de Alcon, el MZ60 o MA60, antes era el MZ40, que eran unos lentes de 3 piezas, pero más pequeños, los cuales estaban muy bien para niños, dejaron de fabricarlos, y ahora es el MA60 y el IQ. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos al poner estos lentes, nos parece que no cambiaríamos nosotros poner estos lentes. Hemos puesto también Sensar, hemos puesto Tecnis, hemos puesto algunas otras. En un solo paciente pusimos un lente de plataforma de plato, lo cual no lo recomendaría por las bolsas tan pequeñas que hay. Yo seguiría prefiriendo un lente de una sola pieza, si lo vamos a poner en bolsa, que sea de acrílico, con ápticas en C. Perfecto. ¿Algún residente tiene alguna duda? Yo creo que la pregunta fundamental después de qué lente pones, lo que muchos se quedan con duda una vez después de rotar en pediatría es ¿cómo haces el cálculo del lente? Esa era mi siguiente pregunta. Entiendo que hay diferentes escuelas y diferentes tendencias. Ok. Pero sí, entonces, ¿qué opina, doctor? El cálculo de su lente, pacientito. La pregunta es para mí, perdón, no escuché, Brenda. Sí, para ti primero y luego vamos a escuchar la experiencia del doctor. Ok.
Ok, el cálculo de lente es un tema, bueno, complicado, porque es difícil de explicarlo. Hay que recordar que nos basamos en una tabla donde, dependiendo de la edad, es la hipermetropía residual que lo dejamos. Entonces, todos los pacientes del cálculo que tenemos que personalizar las keratometrías, no sacar las keratometrías promedio, sino tomar las keratometrías idealmente en quirófano con un autoqueratorrefractor, y dependiendo de estas keratometrías tomamos el diámetro antero-posterior y podemos hacer nuestro cálculo con una fórmula SRKT, que es posiblemente por el diámetro sería lo ideal. En todos los niños SRKT o SRK2 nos sirve muy bien. Una vez que tenemos ese cálculo para hipermetropía, dependiendo las dioptrías que queramos dejarlo de hipermetropía, le quitamos 0.75. Por cada dioptría que le quitemos al lente intraocular, vamos a obtener 0.75 refractivas. Es decir, si yo quiero que un paciente de 5 años me quede con una hipermetropía de 3, voy a tener que bajarle 4 dioptrías al lente. Si para hipermetropía dice que tengo que ponerle un 24, le voy a restar 4, es decir, le voy a poner un lente de más 20 y voy a obtener un más en el chico de esfera. Es difícil así mencionarlo. Si menciono este ejemplo, parece que nomás estoy diciendo números a lo tonto. Si quieren, en otra ocasión lo hacemos con una diapositiva para poder ejemplificarlo muy bien esta fórmula. Esta fórmula hemos tenido buenos resultados. También hicimos un estudio donde comparamos, creo que eran también 25 y 25 pacientes, donde hacíamos una fórmula, digamos, en quirófano, un cálculo de lente en quirófano, versus 25 pacientes donde hacíamos el cálculo pre-cirugía, y las sorpresas refractivas haciendo los cálculos de lente no en quirófano son muy amplias. Entonces, siempre hacemos los cálculos de lente en quirófano bajo anestesia general. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Doctor Villar, no sé si nos pueda compartir las perlas para el éxito de la cirugía de catarata en niños. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué tipo de técnica? Nos hablaban ahorita en el video y Edith lo comentaba, hacer una cirugía segura con la cámara anterior siempre formada. Si nos pudiera decir así las perlas del éxito de la cirugía de catarata. Bueno, primero es que no se abandone el criterio pediátrico, que se insista en que todo lo que hace un experto de segmento anterior se tiene que modificar en un niño desde los aparatos que hay, y si nosotros llegamos al ocutomo o llegamos a una pieza de mano muy pequeña, es por las complicaciones que estuvimos viendo en los casos que manejaron los criterios adultizados. El manejo de una pieza de mano grande, como es la del FACO, en un niño de 3 meses de edad, pues va a ser muy diferente con una pieza de mano de un ocutomo de calibre 25, por ejemplo. Independientemente si vamos a manejar un calibre 25 o un poquito más grande, siempre va a ser mejor en un niño pequeño un ocutomo, y por la versatilidad. Versatilidad quiere decir, el niño tiene muchas formas de catarata. El adulto nada más o es dura o es blanda, o está durita o está durota, etc. Un niño tiene 1000 formas de morfología. Tiene 1000 formas desde una catarata blanda hasta una catarata de calcio. Podemos encontrar unas cápsulas calcificadas o momificadas, que si nosotros no hacemos obsesivamente el criterio pediátrico, podemos tener un fracaso importante. El adulto le tiene miedo a la cápsula posterior. Nosotros vivimos con el manejo de la cápsula posterior, que desde una cápsula de una catarata momificada, en donde, ¿qué
posibilidades hay de meter un lente intraocular en un cristalino que está momificado? Pues ahorita que se los diga Freddy, porque es el que lo ha hecho últimamente. ¿Cómo respetar lo que es la capsulotomía, que en casos especiales, pues sí se haga con circular continua, pero de rutina se tiene que hacer con ocutomo la capsulotomía. Capsulotomía anterior, aspirar todas las masas y después hacer una vitrectomía, que si nosotros usamos la triamcinolona, es asegurar que el vitrio no se me va a ir a solvar el trabéculo y no me va a dar los glaucomas que se veían antes y que ahora, desde que la generación Freddy lo está haciendo, no va a volver y no va a existir un glaucoma si el manejo del vitrio se hace Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿qué te estás pensando? Que no, vamos a, ¿qué te estás pensando? ¿Quién habla? Ya se fue al bar y no me llegó. A ver, Brendita, ¿qué pasó? ¿Quién está activo? Es la doctora Maru. Es el DEPA, pero con una sesión estoy. Vamos a poner en silencio los micros, por favor. Creo que ya, doctor. Bueno, un Bueno, ratito de relax. lo que estábamos diciendo es, si hablamos de perlas, es instrumental más delicado, movimientos de mano más leves, porque si yo tengo un ocutomo y lo estoy manejando sin Parkinson, ¿sí? Con un movimiento mínimo, no voy a ver el manejo del iris que se habían hecho anteriormente y venían las pupilas ectópicas hasta arriba y entonces no teníamos eje pupilar útil. La rehabilitación, que es muy importante, con el lente intraocular muy de un cálculo con una seguridad muy grande. Hemos discutido con Freddy en los límites superiores porque la experiencia que vimos de lentes intraoculares de gran poder, como los que manejaba Villar Curi, que le ponías Piggy Bar, que ponía 3 lentes intraoculares porque el cálculo de Lentin les decía que era un 36. Nosotros llegamos a decir que por arriba de 26 nunca. Ojalá que Freddy nos comente eso de si existe o no, pero nosotros vemos que cuando un lente intraocular se pone más de 26, las miopías son muy grandes, las miopías no son las ideales, y el margen de un lente intraocular debe de ser entre los 19 y los 28, 26, no pasar de 26 para que la experiencia de las nuevas generaciones nos den los límites, pero no poner lentes de mucho poder, porque el chip de miopía a los 18 años iba a ser muy grande. El manejo del postoperatorio inflamatorio es otro de los detalles, y que el niño, yo quiero saber, un segmentólogo de adultos cada cuándo ve un postoperatorio de catarata. Nosotros los vemos todos los días, porque de un día para otro se nos puede pegar una pupila por el incendio, de un día para otro nos puede venir una complicación que el niño, que está en constante movimiento y diferente de cooperación del adulto, nos obliga a ver que todos los días durante el primer mes de vida estemos al pendiente del niño, a diferente de un adulto que lo cita al mes y no vuelve a saber nada. Quisiera que ahora Edith nos dijera qué opina de el postoperatorio y de las cosas que haya necesario remarcar de lo que yo digo. Parece que lo dijo muy completo, doctor. Freddy ya hizo hincapié en las diferencias que puede haber y los diferentes esquemas que podemos usar, pero siempre, como dijo usted, recordar que el niño no se inflama, se incendia. Entonces es muy importante el uso de los desinflamatorios.
El corticoide, fundamental en los pacientes, no hay que temerles. Entonces es básico para ellos. En relación al lente intraocular, si lo ponemos arriba de 26, híjole, pues sí, si tienes que adivinar, pues nunca pongas un lente de 26, pero si estás haciendo un cálculo de lente intraocular donde confías en las keratometrías que estás tomando, que las estás haciendo en quirófano, que están bien hechas, que haces un buen diámetro anteroposterior y el cálculo que estás haciendo te sale un 27, un 28, no veo por qué no ponerlo así. Si confías en tu diámetro anteroposterior y en el método que estás calculando el lente, está bien. Si estás haciendo un cálculo de lente intraocular que alguien más lo está haciendo, unas creencias inventadas y te dice que tienes que poner que no deberíamos de hacerlo y deberíamos de no 26 si tú no estás haciendo tu cálculo de lente. ¿Me escuchan bien? Parece que Freddy tiene complicaciones, ¿verdad? De conexión. Bueno, yo sí estoy de acuerdo, quisiera agregar algo. Yo sí estoy de acuerdo en lo que dice Freddy, que el cálculo no se debe de inventar, pero sí tiene que tener un límite. Estamos hablando de que estos límites se buscaron porque los piggyback que se hacían en la ceguera, los cálculos de lentes intraoculares que nos dejaban 18 dioptrías negativas a los 18 años, nos hizo hacer revisiones en donde veíamos que eran lentes por arriba de 30. Le fuimos bajando, fuimos disminuyendo y fuimos buscando, y antes de tener los cálculos obsesivos que se hacen ahora, aparecía el número de 26, así como nos ha venido los parámetros en los estrabismos, en las edades de manejo, en vías lagrimales, en la retinopatía del prematuro. Yo digo, ¿cuándo pondría Freddy un lente, por muy perfecto que sea, por muy cálculo exacto, un 33? ¿Pondrías tú algún día un 33, Freddy? ¿O has puesto un lente de 33 en algunas ocasiones como se hacían antes? No, 33. Entonces, tener mucho Pero sí he cuidado. puesto 30. Y se me hace mucho. Yo quisiera seguir el criterio o seguir la evolución de un paciente que hayas hecho el 33 a los 18 años. ¿Cómo llegó? ¿Sí? Yo por eso insisto en llamar la atención en el límite superior y no pasarse, porque independientemente del cálculo del lente intraocular debe de haber un patrón o una curva o una meseta de cuando es el ente de mayor poder que se pone en la mayoría de los casos. Muy bien. Ya para finalizar la sesión, me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta, alguno de los residentes. Una última pregunta, ¿cuáles son las principales complicaciones y retos a los que ustedes se enfrentan en estos pacientes, doctores? Edith, ¿estás por ahí, doctor Edith? Sí, yo creo que sobre todo, si no manejamos bien el posoperatorio, así la cirugía haya sido perfecta. Uno, rehabilitación, y dos, el posoperatorio inmediato, ¿no? Que ya como lo dijo, hizo énfasis el doctor, vamos a tener casos graves en los que pueden hacer sinequias los pacientes, la inflamación puede ser tan severa que puede originarnos casos de glaucoma. Sí hemos visto casos no manejados correctamente. Muy bien. Y la rehabilitación. El doctor Lee tiene aquí una pregunta. Doctor Lee, bienvenido y adelante.
No te escuchan, doctor Lee, no te escucho. No sé si tengas tu, o solo soy yo. Parece que no tienes audio. A ver, ahí ya está activo. Yo no lo escucho, ¿lo escuchan los demás? No, doctora. No te escuchamos, Lee. Igual escríbenos ahí en el chat y acá yo la leo. ¿Tienes tu sistema de audio activado en tu computadora? A ver, el doctor Villar y doctor Alfredo, el doctor Lee dice que cuál es el manejo en pacientes sin soporte capsular, cuál es la decisión, sobre todo cuando tienen compromiso sonular, por ejemplo. Estoy bien, doctor Lee, en la formulación de mi pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué manejo es en el paciente sin soporte capsular y que tenga compromiso de capsular y que se tenga que fijar el lente? ¿Qué manejo hacen? Doctor Villar, ¿qué manejo tiene con estos pacientes? Bueno, primero, en primer lugar, hay que buscar que realmente no haya soporte capsular, porque si nosotros revisamos detalladamente con una buena pupila dilatada y con ganchos de iris que nos retraigan el iris en forma más amplia, podemos ver realmente si hay un soporte capsular o no, porque en muchos de los casos que consideramos que no hay soporte capsular, sí existe una parte suficiente para llevar a cabo esto. En dado caso de que no, pues sí se puede hacer fijación del lente intraocular, y eso me gustaría más que lo explicara Freddy, porque él es un mago para todo esto. Pero bueno, tal vez estamos saliéndonos un poco del tema, porque el tema es de, de cirugía de catarata congénita, pero bueno, está bien. Si tenemos un paciente que está áfaco y no le vamos a, más bien no tenemos un buen soporte capsular, tenemos que ver las variantes que tenemos, es decir, es una catarata unilateral, bilateral, qué edad tiene el paciente, etcétera. Si es un paciente que es áfaco, no tiene buen soporte capsular y es una catarata bilateral en un niño de 2 años de edad, yo te diría, no te metas en broncas, no le pongas un lente, la rehabilitación visual va a ser muy buena con anteojos. Si tienes un paciente que no tienes buen soporte capsular, que es áfaco y es unilateral y tiene 2 años de edad y el paciente está muy ambliope, ahí sí tienes que fijar un lente. Yo creo que más que ver qué técnica quirúrgica, yo creo que más bien es en quién sí hacer la fijación y en quién no hacer la fijación del lente. Si vas a hacer una fijación de lente, puedes hacer varias técnicas quirúrgicas. Las técnicas deberían de ser idealmente algo que te vaya a ofrecer el mínimo riesgo y la mayor efectividad a través del tiempo. Si vas a fijar un lente en niños, debería de ser entonces con una técnica de Gore-Tex, con un lente de 3 piezas, fijándolo al sulcus. Ofrece mucho mejores resultados a largo plazo en diferentes fijas a las fijas con Gore-Tex. Pues, los estudios que dicen de los lentes que van anclados a iris, parte posterior, la pérdida de células endoteliales a través del tiempo, no te ofrecen que vayas a tener 50 años ese lente en buenas condiciones, más bien el lente sí, pero la córnea en buenas condiciones. Así es que yo seguiría prefiriendo fijarlo con Gore-Tex. Perfecto. A esclera.
Muchísimas gracias, de verdad, por sus importantes opiniones. La verdad es que esta sesión estuvo espectacular, no lo dejo de decir. Me gustó cómo el doctor Escalante trajo aquí a la mesa y al foro una mesa de ronda de altos expertos y cómo nos comparten sus experiencias. De verdad, muchas gracias, Freddy. Gracias, doctor Villar, con el corazón, de verdad, doctor Edith, porque sabemos que están en sus consultas, que todavía ahí tienen pacientitos, y gracias por regalarnos estos minutos y estas tan valiosas opiniones. Yo creo que nos llevamos de tarea una sesión que hablemos de cálculo de lente en pacientes pediátricos, y creo que también sería interesante una sesión en la que podamos hablar de complicaciones y manejo de complicaciones en estos pacientes. Muchísimas gracias. Un abrazo de verdad a todos. No sé si Alejandro tengas un comentario final. Sí, doctora, muchas gracias. Quería agradecer bastante al doctor Villar y al doctor Lizárraga, al igual que la doctora Edith, por su participación y por haberme ayudado en poder lograr esta buena sesión. Gracias. Muy Y bien. gracias a todos también. Yo sí quisiera dar una petición última en relación a que el cálculo del lente intraocular, como nos los ha enseñado Alfredo, como nos ha enseñado el doctor Lizárraga, es muy importante entenderlo y es muy importante anotarlo y que tengan esa plática todos, porque el cálculo del lente intraocular no se lo van a aprender de memoria, tienen que saber cómo son las fórmulas, cómo es las tablas que tienen que ser las modificaciones, y eso tenemos que hacer ejercicios, así como hacemos ejercicios en movilidad ocular todos los días, tenemos que hacer ejercicios para que ese cálculo del lente intraocular lo dominen ustedes. Esto se fue creando desde hace 40 años, se han ido haciendo modificaciones paulatinas de los expertos, desde que nos trajimos a Edward Wilson, que para mí es el número 1 del mundo, cómo nos fue enseñando y los que fueron aportando para llegar a esas tablas en esa plática que debió haber visto el doctor Escalante. Si lo tiene el doctor Escalante, que lo reparta a todos, que lo difunda y que lo ejercitemos para que ya que lo estudien bien, el doctor Freddy nos dé una plática de refuerzo y que esto sea del alcance de todos ustedes. Muchísimas gracias. Creo que nos llevamos de pendiente la continuidad, doctor, de esta charla con cálculo de lente. Muchas gracias, de verdad. Edith, ¿algún último comentario? Doctora Edith. ¿Está por No, ahí? por mi parte no. Sí, no podía ponerle el audio. Todo bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos y que pasen bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita Muchas noche. gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor Villar. Gracias. Alex. Buenas noches a todos.